chamuscado, usted no me mira, pero ando todo chamuscado. Se me quemaron los bigotes, la barba, las cejas, todo, hermano, todo se me quemó. Hoy puedo decir eh, en forma de chascarrillo, ¿verdad? Que su pastor se quedó achicharrado, pero gracias al Señor que el Señor me libró de la muerte, amén, porque podía haber sido de pronósticos reservados, así que, pero gracias le damos al Señor porque el Señor está con nosotros. El Señor cuida a los suyos, amén. Así que en esta noche, qué bueno que usted hizo el esfuerzo de estar aquí en esta noche, porque vamos a hablar de algo muy poderoso, amén. Pero antes de entrar al consejo y la palabra del Señor, vamos a dejar que los jóvenes salgan. Aquí está su maestro. Vamos a decirle, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Vamos a decirle al Señor que bendiga a estos jóvenes, que el Señor los siga fortaleciendo, que el Señor les siga dando esa revelación. Ya es muy difícil poder retener o poder contener a nuestros jóvenes de hoy en día. Hay tantas cosas que el mundo les ofrece, hermanos, y pues la mera verdad, estos jóvenes son valientes y esforzados. Así que le damos gracias al Señor por ello. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, abra su Biblia ahí en el segundo libro del profeta Samuel, en capítulo 3, el versículo 1. En el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 3, verso 1. Si nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra del Señor, amén. Dice, según de Samuel 3:1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl, todos digan larga guerra, y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Permite, Dios, que tu palabra pueda tener un efecto bastante positivo, un efecto en el cual nuestra vida pueda tener una metanoia, que nuestra vida pueda tener un cambio, que nuestra vida pueda ser movida por tu Espíritu Santo. Ese espíritu, esa glosolalia que entra a nuestra vida cuando nos convertimos. Y queremos, Señor, que tu presencia sea única en cada uno de nosotros. Bendice tu palabra, que pueda hacer el efecto necesario, que entre, destruya las obras del enemigo y que seas tú el que habites dentro de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sentándose puede decir, gracias, Señor, por tu palabra. Amén, amén. Esta noche vamos a hablar, no voy a ser muy extenso para que usted no le dé sueño, no quiero que usted se duerma, quiero que usted esté atento a la palabra del Señor, lo que Dios va a estar hablando a nosotros. Lo que tú y yo no vencemos, lo que tú y yo no logramos vencer, eso nos va a destruir. Porque si bien es cierto, hermanos, que existan batallas o luchas constantes que el ser humano tiene, no una vez, sino todos los días tenemos luchas, batallas, pero en esas luchas y en esas guerras salimos derrotados. Vemos en la palabra del Señor que Jesús tuvo una batalla, una lucha con el diablo cuando fue tentado en el desierto. Y algo que me llamó la atención, hermanos, y quiero que usted lo asimile. ¿Cuándo fue cuando vino el enemigo a tentar al Señor? ¿Cuándo fue cuando el diablo se apareció
Jesús. En los 30 años, en el tiempo de su crecimiento, el enemigo nunca lo atacó de esa manera. Fue hasta cuando el Señor fue bautizado y el Señor le dijo: este es mi hijo en el cual tengo yo contentamiento. Desde ese punto en adelante, hermanos, el enemigo empezó a atacar al Señor. Desde ese punto, cuando nosotros, hermanos, pasamos por el proceso del bautismo, si no estamos bien afianzados, el enemigo nos va a derrotar. No nos puede derrotar, pero nosotros le damos autoridad para que nos derrote. Usted quizás o yo hemos tenido luchas, pruebas e inclusive hemos visto personas que le han salido de esos demonios, pero la realidad es que esa gente, cuando yo estaba joven, yo miraba dentro de la iglesia que algunas personas, algunos hermanos, inclusive jóvenes, se endemoniaban de repente. Tenía que venir el pastor y reprender esos espíritus, porque esos espíritus vienen y nos atacan. Pero al poco tiempo, si esta gente no se afianza o no se aferra a la palabra del Señor, esos demonios vienen otra vez y vienen con más fuerza. Porque es cierto que el Señor te puede limpiar de todo, pero si tú no te afianzas, viene el enemigo y te derrota completamente. La palabra del Señor en el cual estuvimos leyendo habla de una guerra bastante larga, y esa guerra era entre Saúl y David. Pero aquí la palabra nos dice que David se iba fortaleciendo y que en la casa de Saúl ellos se iban debilitando. Esto quiere decir que la misma batalla lo hacía fuerte a uno o lo debilitaba a otro. Y el punto aquí que quiero enfatizar no es la batalla que peleamos, sino cómo podemos derrotar nuestra lucha con el enemigo. Porque Pablo menciona que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades espirituales. David nunca tuvo miedo, no fue un hombre cobarde, a pesar de que no estaba adiestrado para pelear. Era un hombre que Dios lo utilizó de una manera maravillosa. Y David nunca, por esa razón, nunca tuvo miedo, porque así lo podemos ver cuando se enfrentó al gigante, a Goliat. Se enfrentó sin miedo, sin temor. Cuando Saúl, el rey, se le ocurre la magnífica idea de ponerle la vestimenta de guerra, dijo: no, me lo van a hacer garras. Un gigante de 8 o 9 pies de altura. Y a la capacidad o al tamaño de David, era un mozalbete, era un chamaco. Y David se enfrenta al Goliat, y cuando le quieren poner la vestimenta o el equipo para pelear, no puede moverse.
porque no estaba acostumbrado. El rey Saúl pensó y dijo, bueno, este chamaco, pues no sé si la vaya a hacer o no, pero por si acaso le voy a dar mi coraza, mi equipo de guerra, por si llega a ganar, entonces voy a decir, es que le prestó el equipo para pelear y por el equipo del rey Saúl ganó. Pero David tenía otra mentalidad. David, hermanos, aunque era un pastorcillo, él tenía una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Él hablaba directamente con el Señor. Él recibía revelación de parte del Señor. Por eso él nunca tuvo miedo. Y cuando quisieron ponerle la vestimenta de guerra, él no pudo, era demasiado peso. Y dijo, quítenme todo esto. Yo no voy a pelear contra el gigante porque yo vengo no con mis fuerzas, yo vengo en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor. Y Saúl era todo lo contrario. Saúl tenía un espíritu soberbio. Él tenía un espíritu altanero. Él era un hombre déspota, lo cual nunca lo dejó ser una persona humilde. Vemos en la palabra del Señor que cuando llega el profeta a declararle que Dios lo había desechado como rey, Saúl le dice al profeta, por favor, ven conmigo para que me vea el pueblo que yo todavía tengo el favor de Dios. Hay ocasiones, hermanos, que no hemos aprendido lo que es el favor de Dios. Por eso le dije antes de empezar, el Señor tuvo misericordia de mí. Me dio de su favor. Hermanos, se han visto tantas cosas de gente con quemaduras de segundo y tercer grado por un descuido de esa manera. Pero ¿sabe qué? Hoy le puedo decir con certeza que tengo el favor de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de procurar tener el favor de Dios. Por eso el profeta llega y le dice, Saúl, tu reino ha sido cortado y ha sido desechado como rey. Y la verdad que a Saúl no le importó nada de eso. A él no le importó si tenía el favor de Dios o no. A él le importaba lo que el pueblo dijera. Hay mucha gente, hermanos, que no le importa otra cosa más que, ¿qué dicen de mí? ¿Qué dice mi abuela? ¿Qué dice mi tío? ¿Qué dice mis hermanos? ¿Qué dicen mis vecinos de mí? A eso es lo que a veces a mucha gente le interesa. Porque Saúl tenía un espíritu soberbio. ¿Cuánta gente existe hoy en día que desea servir a Dios por medio de sus facultades, pero nunca poder decir que es por la misericordia de Dios? Usted y yo estamos aquí, hermanos, por la pura misericordia de Dios. No es porque yo sea un tremendo, no. El rey Saúl, hermanos, ya era una persona derrotada por no haber conquistado las áreas de su vida que necesitaba conquistar. Muchos de nosotros no conquistamos esas áreas porque tenemos miedo, porque no queremos, ¿sí?
Simple y sencillamente porque no queremos usar los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Hay cosas que casi olvidamos que es necesario conquistar primero. Y una de las cosas que debemos de conquistar nosotros como prioridad es nuestra naturaleza caída. Esta naturaleza que tenemos nos hace flaquear, nos hace derrotar. Ya les dije, el enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros. Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Ajá. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos tan facilitos, tan fáciles. Y nos dejamos, vamos en ese vaivén de la vida. Dejamos que nuestra vida se pasee como si fuera un columpio. Ya el rey Saúl era una persona derrotada. Y por eso muchos de nosotros no queremos utilizar los dones que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos de nosotros oramos? ¿Cuántos de nosotros podemos echar demonios? ¿Cuántos de nosotros podemos sanar enfermos? ¿Cuántos de nosotros podemos declarar juicios? Pero la realidad, nos hemos olvidado que existe alguien al cual no hemos podido todavía derrotar. Y esa persona que no hemos podido derrotar no es el enemigo, porque ya les dije, el enemigo está derrotado. Lo que no podemos derrotar nosotros los seres humanos es el yo. El yo. Y si no, pregúntese, a veces decimos, yo hice, yo levanté, yo sané. Somos el yo-yo para todo. Y eso es cuando no nos damos cuenta que nuestra vida comienza una vida en derrota. Hubo otro profeta, y usted lo conoce, que mató a más de 400 profetas, 450 profetas de Baal. Y además este hombre declaraba cosas y ocurría todo. Todo lo que él profetizaba ocurría. Este era un hombre de Dios. Pero cuando se enfrenta con una mujer llamada Jezabel, el profeta Elías fue conquistado por su miedo. Y llegó a un punto donde el profeta le dijo a Dios, ¿sabes qué? Mejor quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Lo que tú y yo, hermano, no conquistamos, ¿sabes en qué se convierte? Se convierte en una derrota cruel. Podemos conquistar muchas cosas. Amén. Podemos hacer grandes cosas, pero cuando se trata de conquistar lo que la palabra del Señor nos pide que conquistemos, cosas que podemos atar y que podemos desatar, maldiciones generacionales, pero nuestra vida, bien, gracias, aún no la podemos conquistar. Este yo todavía no lo podemos conquistar. Todavía nos llama la atención el mundo. Todavía nos llama la atención esto. Todavía nos llama, ay Señor, una canción de José Alfredo Jiménez. O todavía me hace ruido cuando estoy escuchando a los Tucanes, cuando estoy... Pero nunca nos metemos realmente a escuchar la palabra del Señor. Nuestra vida, hermanos, lamentablemente, es como un vaivén.
a veces vamos y a veces venimos. Tú y yo tenemos dones en los cuales el Señor nos ha dado la garantía de obtener la victoria. Podemos mover el mundo de los demonios, pero no podemos mover nuestra propia vida, y en ocasiones somos necios porque queremos o deseamos que todo se mueva como yo digo, como yo quiero, como yo deseo, no como Dios dice. La verdad, hermanos, es que Dios tiene otros planes para nosotros. Usted y yo somos los llamados, pero estos llamados no son una garantía de un ministerio perpetuo. El profeta Elías no era un profeta viejo, era un profeta joven. Pero aquí el profeta tenía una peculiaridad. Por no haber conquistado esas áreas de su vida, el Señor le dice al profeta Elías: no podrás conquistar más cosas por tu miedo. Te voy a llevar al cielo, pero una cosa te digo: he terminado mi agenda contigo. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Eres un hombre poderoso en la tierra, pero le tuviste miedo a una mujer, mataste hasta 450 profetas de Baal y no te tembló la mano. Y ahora una mujercita llamada Jezabel te puso en corrida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos sentimos tan gallones? Yo les he dicho a forma de WhatsApp, pero eso fue cierto. Yo trabajaba en una maquiladora aquí, y una mujer, yo creo como de 4'2" o 4'3", me echó en corrida, que dije: no más, no la soporto, no voy a consecuentar más sus calumnias, su vocabulario tan horrible que tenía. Es más, el peor de los soldados del ejército mexicano hablaba mejor que ella. A veces nosotros, hermanos, no nos damos cuenta que Dios tiene planes específicos en cada uno de nosotros, y nosotros andamos pululando, o sea, andamos dando vueltas por todos lados sin darnos cuenta que tú y yo somos la generación que Dios está buscando para traer vida al ser humano. Dios tiene otros planes. Por eso el profeta Elías no pudo conquistar otras cosas porque tuvo miedo. Y el Señor le dijo: termino mi agenda contigo. Y el Señor tuvo que traer a 3 personas de lo que el profeta Elías hacía. ¿No le ha pasado, verdad, que a veces hay personas que son tan, ¿cómo le quiero decir? Son tan eficaces para hacer el trabajo y les dan más trabajo. Yo tenía un patrón que le decía: oye, ¿tú te encajas conmigo? Mira, fulano, mangano y perengano, a ellos no les exiges absolutamente nada. Nada más a mí me exiges: es que tú puedes. Tú tienes capacidad. Le digo: pues entonces échale más lana.
Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra vida, hermanos, está dependiendo no de lo que nosotros sepamos, sino que depende en un 100% de lo que Dios va a hacer con nosotros. Muchas veces queremos conquistar el mundo, pero nos olvidamos de algo esencialmente primordial. Necesitamos conquistarnos a nosotros mismos. Por eso la palabra del Señor nos dice que David conquistaba cada día más y más y más. Él tomaba más ventaja, tomaba más terreno, pero Saúl se debilitaba todos los días más y más. Hay algo que tenemos que entender. ¿Por qué a veces pasamos por desiertos? ¿O por qué en ocasiones Dios te pone en un desierto? La realidad es que Dios nos hace pasar por un desierto. ¿Sabes por qué? Es para que analicemos las áreas que no hemos podido conquistar en nuestra vida. El que podamos dominar algo no es señal de conquista, cuando en realidad nuestro carácter no ha sido completamente dominado. Nuestro carácter, en menos de que canta un gallo mudo, aflora en cualquier momento. Y es cuando tú y yo vamos a salir derrotados porque no hay un cambio absoluto, no existe un cambio completo. Muchas veces dominamos, sí, pero lamentablemente no podemos conquistar. Dominamos, pero no conquistamos. Moisés pudo conquistar su carácter, pero nunca pudo derrotarlo. Y eso lo llevó a no entrar a la tierra prometida. A veces, hermanos, nuestro carácter nos traiciona. Hay personas que tienen carácter feo, carácter malo, un carácter agrio. Hay personas que son pedantes, con aires de grandeza. Gente que dice, yo puedo conquistar todo, yo no te necesito, para mí no eres indispensable. Pero cuando menos esperamos, ¡pum! Cuando menos esperamos sale nuestro carácter, porque aún no hemos podido vencerlo. Nuestro carácter, hermanos, nos delata. Mire, usted y yo podemos construir unas montañas enormes, gigantes, y en un segundo esas montañas que nos tardaron años para poder conquistar y decir, no, este hombre qué bárbaro. En un segundo, ¡pum!, se derrumba por nuestro carácter. Hay un adagio mexicano que dice, si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. A veces conocemos a la persona nada más así de vista. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Sí, oh, no, muy bien. Sí, claro, ok, mañana, pa. Es todo. No, esa persona, qué bárbaro, ¿no? Que Juan Camaney, ni que. No. Pero nos dan unas sorpresas terribles. Existen promesas que se pueden cumplir. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros hayamos derrotado a nuestro enemigo número uno. Y el enemigo número uno es el yo.
Cuando usted logre vencer eso, entonces vamos a poder conquistar todo. La palabra del Señor menciona que Moisés era el hombre más manso, no menso, manso, el hombre más manso de la tierra, pero por su espíritu colérico, que aún lo estaba dominando, perdió el derecho de entrar a la tierra donde fluía leche y miel, de poder entrar a un lugar llamado Jericó, tierra donde fluyen bendiciones a raudales. A veces, hermanos, no nos damos cuenta lo que podemos perder por andarle haciendo, como dicen por ahí, andarle haciendo al Mickey Mouse, andar perdiendo el tiempo, no darnos cuenta que las bendiciones aquí están. Mire, déjenme decirle algo. Le decía yo a mi esposa esta mañana, el año pasado sí tuve trabajo, pero ¿sabe qué? Yo pagaba y yo me quedaba sin salario. Pagaba y pagaba, y esto y lo otro. ¿Qué está pasando? Y a veces no nos damos cuenta que una sola persona es como una naranja, una manzana que está podrida, empieza a podrir todo. Y no nos damos cuenta. ¿No le ha pasado eso a usted? Que a veces nos esforzamos y queremos nosotros bendecir a todo el mundo y nos hemos dado cuenta, hermanos, de cosas terribles, donde a veces el ser demasiado bueno les hace daño a la gente. El tener consideración y darles esto y darle otro. Mire, conocí a un hombre tremendo, un patrón, ya se murió, el señor Méndez. A todos sus trabajadores les daba equipo. Que se iban a raspar, póngase su mascarilla. Que se iban a trabajar, póngase sus guantes. Que si iban a hacer esto, póngase sus botas. Que si esto, póngase esto. Todo ese equipo cuesta dinero. ¿Sabe qué hacían los tremendos? ¿Ah? Se lo robaban, lo vendían, se iban para Juárez y lo vendían allá. Nunca se lo llegaron a poner. ¿No ha visto usted a los pintores mexicanos? Se avientan así como el Borras. Que un respirador, no hombre. Si mucho, si acaso se ponen esas mascarillas que usábamos cuando estaba la pandemia. Qué cosa que le entra el 99.9% de pintura a los pulmones. Entonces, Moisés era el hombre más manso, pero tenía un problema porque tenía un espíritu colérico. Y perdió todo. Perdió el derecho de entrar a la tierra donde fluía bendición. Hoy estamos en medio de una crisis económica. Están pasando ciertas cosas. Queremos que la iglesia siga caminando, que podamos hacer el bien y poder caminar la extra milla.
Pero la realidad es que estaremos dispuestos a dejar nuestro orgullo a un lado. Estaremos dispuestos a vencer todos los gigantes que están frente de nosotros. Estaremos dispuestos. Mire, hermanos, ¿cuánto hace que estábamos celebrando el año nuevo? Ya estamos en el 8º mes. Faltan 4 meses para que se acabe el año. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para el Señor? Estamos entrando en la etapa final. Y necesitamos que cada uno de nosotros hagamos todo el esfuerzo. Me da gusto ver a mi hermano, su familia. Esfuércese. El Señor quiere bendecirlo, no nada más a usted. Dice su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Porque a veces pensamos que, pues yo ya estoy salvo y la chaviza y mis hijos. No, también van a ser salvos en su momento, en su tiempo. Es importante poder declarar que hay áreas de nuestra vida que necesitan ser removidas. Áreas en las cuales aún todavía no hemos tocado. Áreas en las cuales aún tenemos muchos errores, muchas faltas. Áreas en las cuales tenemos que conquistar, hermano. Áreas en las cuales no hemos podido derrotar esas áreas. Áreas en las cuales aún todavía tienen mucho de malo. Como cuando sembramos zacate y le estamos echando agua y agua y agua. Pero el zacate, hermanos, no se va a poner verde si nomás le echa agua. Tengo a mi vecino ahí, sale todos los días a regar, pero nomás le echa agua, no le echa vitamina, amonia, de perdida. El amonia, el número más alto, 20 o 30 o 50, póngaselo ahí, al día siguiente, hermanos, el zacate le va a salir verde, 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 verde. Hay áreas que no hemos todavía eliminado de nuestra vida. En el césped, en el zacate, hermanos, es como todo. Tenemos que cuidarlo, tenemos que alimentarlo, tenemos que darle esto, tenemos que echarle su abono, su medicina, porque vienen los animales que se empiezan a comer por debajo las raíces, pero por fuera se miran muy bonitas. Pero por abajo, hermano, está seca la raíz. Así a veces lo vemos nosotros los cristianos. Lo vemos muy bien aquí los domingos y te da todo dar. Oh, no, wow. Pero ¿cómo estamos por dentro? Aún existen dentro de nosotros áreas secas, áreas en las cuales tenemos que cortar de tajo. Y darnos cuenta que en realidad no somos tan buenos como parecemos. Y que nuestro Dios tiene todavía que trabajar con nosotros. Pero tiene que trabajar el Señor de una manera tajante, de una manera para poder eliminar estos espacios. Espacios que aún todavía no germinan. Por eso, en lo que queda de este año 25, tú y yo tenemos que avanzar de manera inteligente. Pero ¿cómo vamos a avanzar si no tenemos metas? Es importante tener metas firmes. Aún tenemos cosas dentro de nosotros, hermanos, que no nos dejan mover. Hay cosas, hermanos, que, discúlpenme, pero
A veces son más importantes esas cosas que Dios. Y por eso la forma de poder caminar es caminar pidiéndole al Señor de su Espíritu que nos ayude. Siempre lo he dicho. El hombre no necesita saber mucho o tener una licenciatura o un doctorado para poder saber lo que es correcto. La mayoría de las veces tú y yo tenemos que usar esto, el coco, la lógica, lo que me conviene y lo que no me conviene, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es abominable al Señor y lo que agrada al Señor. ¿Usted cree que al Señor le va a agradar que andemos jugando de un lado para otro? No. El Señor quiere un cambio. Por eso insisto y repito, Dios quiere que tengamos una metanoia, un cambio de mente. Porque usted y yo somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a ser un pueblo victorioso y además de ser un pueblo vencedor. Pero para poder vencer al maligno tenemos que estar bien equipados con la coraza y la espada de su justicia. No basta de que seamos gente del montón. No basta que seamos gente asolada. No basta que tú y yo hayamos sido maltratados por el maligno. Porque Dios nos da las armas para pelear. Y la palabra del Señor menciona y dice que Dios nos da armas para nuestra milicia, y esas armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, óigalo bien, cautive todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando usted y yo aprendamos a tener cautiva todo pensamiento, a veces no, ay Señor, es cuando nosotros claudicamos. Es cuando nosotros, hermanos, no llegamos ni a primera base. Por eso, hermanos, un cristiano victorioso es un cristiano, hermanos, no de domingo, no de miércoles, no de sábado, es un cristiano en toda la extensión de la palabra. Todos los días el Señor lo va a bendecir. Dios está buscando adoradores, pero no del canto, adoradores que le podamos servir en espíritu y en verdad. ¿Amén? Cada uno de nosotros somos real sacerdocio. No somos cualquier persona, no. El mundo quiere ver que usted y yo no valemos 3 cacahuates. No. Usted y yo tenemos el ADN de nuestro Dios. A nadie, a ninguno de los ángeles del Señor le dijo: yo voy a morir por ti, voy a derramar mi sangre por ti. Nadie. Únicamente nosotros los seres humanos. Oiga, si eso no es amor, pues entonces ¿qué es? Dios nos ama y Dios quiere que le sirvamos en espíritu y en verdad, y que buscamos siempre las promesas que están escritas aquí en su palabra.
Cree en el Señor Jesucristo. Cree. Ámalo de todo corazón. Si realmente nosotros amamos al Señor, hermanos, haríamos cosas maravillosas. Por eso en esta noche tenemos que decirle al Señor: Señor, permite que yo pueda realmente vencer todos los obstáculos para que tú me hagas más que vencedor. Amén. ¿Cuántos quieren ser vencedores en esta noche? Amén. Amén. Puestos de pie, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a tu iglesia. Cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hacer las cosas. Estamos viviendo en un tiempo totalmente difícil, complicado, lo sé, pero no hay mejor lugar en el cual nosotros podamos mantenernos firmes que buscando tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia podemos nosotros descansar. Gracias te damos, Señor, porque has traído a todos estos hermanos hoy aquí. Te pido, Señor, una bendición grande para sus vidas, que les des, que renueves su vida, que traiga, Señor, un avivamiento en su familia, que pueda haber una metanoia completa, un cambio de mente. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra y que haga mella en nuestro corazón y que podamos servirte en todo tiempo. Cambia, Señor, nuestra mente. Cambia, Señor, nuestra forma de hacer las cosas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a traer una ofrenda, hermanos, en esta hora. Así vamos a ser despedidos. Recuerde la oración el sábado, 5 de la mañana. Véngase. Le va a ser bien poder venir y decirle al Señor que lo ama, que bendiga a su familia, que bendiga su trabajo, que bendiga todo. Amén. Bendiga a nuestro hermano amado. Amén. Dios los bendiga. Gracias, hermanos, por su esfuerzo de estar en esta noche. Que Dios los bendiga, que Dios vaya con ustedes. Sean benditos de Jehová. Yo deseo que su vida crezca en el Señor y que su familia puedan ser protegidas con la sangre del Cordero. Amén. Dios les bendiga el sábado 5 de la mañana en el nombre de Cristo. Amén.